Muy buenos días a todos. En una ocasión, un buen amigo mío se dirigía a dar una charla, como es mi caso hoy, y se encontró en el camino a un perro rabioso que le atacaba. Mi amigo cogía los folios, como yo los tengo ahora, y trataba de achuchar al perro para que se alejase. Pero el perro cada vez estaba más furioso, hasta que acertó pasar por allí un tercer amigo que le dijo: no le achuches con los papeles, léeselos. Yo no les voy a leer mis papeles, pero sí voy a tratar de sintetizar lo más importante que figuran en ellos, ofreciéndoles la posibilidad de consultar el texto completo que entregaré a la organización y en el cual ustedes podrán encontrar una multiplicidad de informaciones y de datos que quizás les pueda resultar útil. Debo de empezar con un agradecimiento a Socajas por la invitación. Me contactaron precisamente hace unos meses en esta misma sala en la que yo estaba impartiendo una conferencia. Me pareció realmente interesante la propuesta y no dudé en ningún momento en aceptarla. Por lo tanto, a Adriana Guillén y a Karime Figueroa, mi gratitud más profunda. ¿Qué les voy a contar a lo largo de esta charla? Yo creo que se plantea de una manera muy sencilla. ¿La demografía tiene influencias claras sobre los sistemas de protección social? La respuesta es sí. La segunda cuestión es: ¿en qué territorios podemos observar que estas influencias se han desarrollado con mayor claridad? Yo les diría, en aquellos a los que yo pertenezco, en los países de la Unión Europea. Y la tercera cuestión es: ¿y estas cosas que han pasado en los países de la Unión Europea pueden pasar en Colombia? La respuesta es tajantemente sí. Por eso yo he dividido mi intervención en diferentes partes que tratarán de conocer los cambios demográficos que se han producido en los países de la Unión Europea para ver las repercusiones que estos cambios han ido teniendo en los sistemas de protección social. Después trataré de analizar las respuestas que en estos países se han producido para enfrentar estos retos. Pasaré después a analizar el caso de Colombia, sobre todo del futuro inmediato. Y trataré por último de buscar las lecciones que el modelo europeo puede tener en relación a lo que va a ocurrir necesariamente en este hermoso país. Los principales cambios demográficos que se han producido en nuestro contexto territorial son los siguientes. En primer lugar, un envejecimiento muy profundo de la población que se ha convertido en el rasgo fundamental que define la trayectoria poblacional de nuestros estados. Tendemos a definir el envejecimiento de una manera sencilla, utilizando un umbral fijo que consiste en saber la población que tiene 65 años y más. Empezamos a no utilizar ese indicador
porque ya los 65 años no los podemos considerar bajo ningún concepto como un umbral que permite la inserción de los habitantes en el envejecimiento demográfico. Utilizamos cada vez más un indicador móvil, uno de los cuales, quizás de los más utilizados, es definir el comienzo estadístico del envejecimiento 15 años antes de la esperanza media de vida que exista en cada momento. Yo les quiero decir que no conviene confundir lo que es el envejecimiento, que es, como ven, un término relativo, con lo que es la longevidad, que es un término absoluto. Es la larga vida que viven las personas, estando situado en estos momentos el récord en los 122 años, 5 meses y 14 días que vivió una señora francesa llamada Jeanne Calment en Arles. La segunda observación es que no debemos bajo ningún concepto considerar el envejecimiento como una catástrofe. Es ante todo una conquista social, es de alguna manera un proceso de rejuvenecimiento, porque cada vez más gente vive más tiempo y en condiciones cada vez mejores. El envejecimiento tiene una serie de rasgos que les voy a recordar. Es un fenómeno que ya no solo afecta a los países demográficamente avanzados, está presente en todas las partes del planeta. En segundo lugar, el envejecimiento es el resultado de la combinación de una caída previa de la natalidad, el envejecimiento que llamamos por la base de la pirámide laboral, y del alargamiento de la vida humana, que es el envejecimiento por la parte alta de la pirámide laboral. El problema es que en nuestras sociedades se combinan las dos cosas y produce ese doble fenómeno una intensificación del envejecimiento hasta cifras realmente elevadas. Otra característica es que se ha producido ya en nuestras sociedades un fenómeno preocupante, que es la inversión de la tendencia demográfica tradicional, es decir, que los porcentajes de población mayor empiezan a ser más altos que los porcentajes de población joven. Otra característica es que se trata de un fenómeno difícilmente reversible. Una persona el año que viene no puede tener menos años de los que tiene en el momento actual, aunque algunas personas hagan maravillas al respecto. Pero el envejecimiento no es reversible, ni con carácter individual ni de una manera colectiva. Tiene paliativos, pero no tiene soluciones ya. Tenemos que acostumbrarnos a vivir con ese fenómeno. Otra característica es que afecta sobre todo a las mujeres. Hay más mujeres longevas, los porcentajes de envejecimiento femenino son superiores a los masculinos. Ustedes saben perfectamente, nacen más niños que niñas. A los 50 años aproximadamente se igualan los sexos y luego sigue empezando a haber más mujeres que varones a todas las edades. Suelo contar, y ustedes me permitirán recordarlo aquí, que, por ejemplo, a los 90 años ustedes encuentran por cada 100 varones prácticamente 250 mujeres y suelo decir que para aquellos en los que el matrimonio se convierta en una necesidad imperiosa, el mercado matrimonial a partir de los 90 y 100 años es el más abundante de todos. Sí. Pero quizás el rasgo más significativo del envejecimiento demográfico es que se retroalimenta, que cada vez hay más personas que cumpliendo 65 años cumplen 75, cumplen 80. Miren, el porcentaje de población que más está creciendo en estos momentos es el de 80 años y más, con todas las consecuencias que un fenómeno de esta naturaleza plantea. La segunda característica es el retroceso de la natalidad.
En este sentido, tengo que decirles a ustedes que la natalidad empieza a tener valores muy preocupantes en nuestras sociedades, como consecuencia de un retroceso de la mortalidad infantil que permite una planificación del número de hijos que una familia puede tener, de una fecundidad que ya no rebasa el umbral de renovación de las generaciones. En Europa no hay ni un solo país que esté por encima del 2,1 hijos por mujer, y de una edad tardía de los primeros alumbramientos que rebasa los 30 años e incluso llega, como en el caso de España, a una edad como son los 32 años. No hay ningún país que en Europa renueve las generaciones. Aquí tienen ustedes la curva descendente de los 28 países de la Unión. Hemos pasado de 7 y pico millones de nacimientos al año a un valor de 5 millones en estos momentos y sigue disminuyendo. Y el problema es que se produce lo que algunos autores han llamado la low slow fertility, es decir, una fecundidad tan baja, por debajo de 1,5 hijos por mujer, que salir de esa situación resulta cada vez más complicado. Como consecuencia de esta situación, aquí tienen ustedes los valores de los distintos países de la Unión, como consecuencia de esta situación se ha producido una disminución muy significativa de la población joven, tanto de aquella que tiene entre 0 y 15 años como de aquella otra población adulta, joven, la llamamos, que tiene entre 15 y 30 años aproximadamente. Esta caída de la población joven se combina con ese aumento de la población mayor para producir una situación verdaderamente preocupante en estos momentos. Un nuevo cambio es el que se está produciendo en las estructuras familiares. Los países demográficamente avanzados han terminado ya su primera transición demográfica e incluso con una nueva fase no prevista en el modelo inicial, que es el de la involución demográfica, es decir, el de aquellos países en donde el número de fallecimientos al año es superior al número de nacimientos. Pero ahora estamos en plena segunda transición demográfica, que es un fenómeno de naturaleza social que se caracteriza por una caída de la nupcialidad. El número de matrimonios está bajando de una manera verdaderamente significativa, por un aumento paralelo de la soltería, por un incremento de las uniones llamadas consensuales, sin vínculo religioso o social previo, por cada vez natalidades más pequeñas y cada vez más tardías, por un aumento de los hijos que se tienen fuera de la institución matrimonial y por una gran diversificación de los modelos familiares. Las familias están experimentando dos fenómenos en nuestras sociedades que son preocupantes. En primer lugar, disminuye su tamaño y, en segundo lugar, sufren un propio proceso de envejecimiento. Las familias numerosas retroceden definiéndose a partir de un número cada vez más reducido de miembros. Miren, en España basta el padre y la madre y 2 hijos para que esa familia sea considerada ya numerosa. O incluso basta el padre y la madre y un hijo, si ese hijo tiene un cierto nivel de discapacidad. Es decir, el tamaño de la familia que permite definir esa categoría de familia numerosa está reduciéndose, dada la evolución que están experimentando. En definitiva, hay ciertas transformaciones sociales que me permito recordarles porque son muy significativas. Se ha producido una alteración de las estructuras familiares tradicionales, dando lugar a nuevos modelos que amplían significativamente el espectro. Lo que ha pasado en España, en mi país, creo que les puede resultar interesante. No hace mucho tiempo la familia española estaba constituida sobre todo por los padres y sus hijos.
Había más nietos que abuelos, varios hermanos en la misma unidad, pocos hermanastros, un par de suegros por cabeza en cada matrimonio, hijos únicos escasos. Los niños se tenían dentro de la unidad matrimonial, que duraba más tiempo, y cuando se rompía se hacía por separación. Ahora todo ha cambiado. Nunca hubo menos matrimonios y la forma de ruptura principal es el divorcio. Nunca las familias han tenido menos hijos y nunca hubo tantos hijos únicos y tan pocos hermanos. Los tiempos tampoco son buenos para las suegras porque cada vez hay menos, aunque algunas tengan que serlo de distintos y sucesivos yernos o nueras. El envejecimiento plantea el problema del elevado número de personas que necesitan cuidados, los mayores, que a su vez son cuidadores de sus nietos y a veces sostienen con sus ingresos a la propia unidad familiar. Ahora hay más abuelos que nietos y a diferencia del pasado en que un padre tenía varios hijos, hay ahora algunos hijos que tienen varios padres. Un marido que se divorcia y se vuelve a casar tiene 2 mujeres seguidas y sus hijos 2 madres, la biológica y la social. Nunca tantos hijos son alumbrados fuera del matrimonio y nunca como ahora han existido modelos de familia tan diversos. Ahora bien, la familia, y a pesar de estas transformaciones, sigue ahí, viva y evolucionada, constituyendo una referencia imprescindible todavía de nuestras sociedades. Otra transformación importante es la inmigración. En las sociedades demográficamente avanzadas hay que decir que juega un papel verdaderamente decisivo. Miren, nosotros en la Unión Europea, y ustedes habrán oído, habrán leído, habrán escuchado muchas cosas en relación con el fenómeno migratorio que experimentamos algunos países con intensidad en los últimos tiempos. España, por ejemplo, es un caso singular. Tenemos en Europa 54 millones de inmigrantes. Eso significa un 10% de la población. Por lo tanto, no se puede sostener esa afirmación que a veces se hace de que estamos invadidos de personas procedentes del norte de África o de otros territorios de fuera de la Unión. Yo creo que el papel de la inmigración en nuestras sociedades es fundamental. No solo desde un punto de vista económico, porque han venido a ocupar puestos de trabajo que ya los europeos no desempeñan, sino también desde el punto de vista demográfico, porque miren, las madres extranjeras están contribuyendo a la natalidad de nuestros territorios al menos con un 20% aproximadamente del total de niños nacidos. Y además, como tienen estructuras de variedades muy jóvenes, eso contribuye a aliviar, aunque sea someramente, el problema del envejecimiento. Y el último fenómeno que a mí me gusta señalar en este tipo de análisis es el fenómeno de la urbanización. Somos sociedades profundamente urbanizadas en donde el 80 al 90% de los habitantes viven concentrados en ciudades. Y todo eso representa una serie de ventajas desde el punto de vista de la protección social, aunque también plantea algunos inconvenientes a los que trataré de referirme enseguida. Y permítanme una palabra sobre los bonos demográficos, porque a veces tenemos la idea de que el término bono demográfico se refiere a esa situación en la que en un país determinado ha caído la fecundidad, ha disminuido la natalidad, hay que ocuparse menos de esos chicos recién nacidos y se pueden concentrar los esfuerzos en la población más numerosa que ha nacido en años anteriores, que con una buena inversión se convierte en ese dividendo demográfico de gran utilidad en el proceso de desarrollo económico de aquellos estados donde existe.
No tenemos en Europa un bono demográfico de estas características. Tenemos un mini bono demográfico de estas características, que son los nacidos en la etapa del baby boom, que ahora van a plantear un problema serio en nuestras sociedades al desembarcar masivamente en las edades de la jubilación. Tenemos el bono demográfico de la informalidad. No tenemos el bono demográfico de la informalidad, al menos en la proporción que tienen ustedes en sus países. Yo no me atrevo a dar porcentajes porque he leído cifras diversas acerca de la informalidad en un país como Colombia o en un país como Perú. Sé que es un problema serio que ha motivado que precisamente esta sesión a la que estamos asistiendo se haya fijado en esa cuestión como un asunto absolutamente prioritario. Pero nuestros porcentajes de informalidad son infinitamente más bajos de los que puedan existir aquí y no es un bono demográfico utilizable en el caso de una derivación de esa situación de informalidad hacia la formalidad. Sin embargo, tenemos dos bonos demográficos importantes. Miren, el primer bono demográfico que hemos logrado utilizar con éxito es el de las mujeres, el de la incorporación de las mujeres al mercado laboral. Tuvo como consecuencia una caída inicial de la fecundidad, pero han alimentado el mercado laboral en una proporción significativa y han aliviado muchas de las estrecheces de ese mercado laboral. Y ahora tenemos un bono demográfico que debemos pensar en utilizar con éxito, que es el bono demográfico de los seniors, el bono demográfico de los mayores, que retiramos demasiado pronto del mercado laboral, que hay que buscar instrumentos para su mantenimiento, porque algunos de los problemas de nuestros mercados laborales en el futuro pasan por el mantenimiento durante más tiempo de esas personas que a veces están absolutamente en plenas capacidades, tanto físicas como mentales. Y hecha esta panorámica, permítanme ahora decirle cuáles son las consecuencias de las transformaciones demográficas en los sistemas de protección social de nuestros países. Tengo que ir rápido porque el tiempo se me echa encima. Yo he tratado de señalar media docena de consecuencias que a mí me parecen importantes. Primera consecuencia: la caída de las cifras de natalidad, aparte de otras circunstancias, provoca a corto plazo un desabastecimiento por la base del mercado laboral. Miren, las proyecciones de población para el tramo 20 a 39 años en la Unión Europea dan una pérdida de más de 10 millones de personas entre el año 2015 y 2030. Una cifra importante. Segunda consecuencia: el envejecimiento general de la población provoca un envejecimiento de la masa laboral y una multiplicación del número de jubilados que además va a aumentar, como les decía, como consecuencia de la llegada a las edades de jubilación de las generaciones del baby boom. Tercera consecuencia, fruto de las dos anteriores: la combinación de baja natalidad y fuerte envejecimiento va a provocar un desequilibrio entre población activa y dependiente. Antes, las tasas de dependencia se nutrían más de jóvenes. Ahora, sin embargo, en nuestras sociedades, las tasas de dependencia se nutren mucho más de gente mayor. Cuarta consecuencia: con estas cifras de población joven que cotiza y de población mayor que cobra una pensión, que van a ser más y que van a estar más años cobrando esa pensión, en los sistemas tradicionales de reparto no tienen absolutamente ningún porvenir. Otra cosa es que el Estado decida pagar las pensiones, pero no a través de las cotizaciones, porque van a ser completamente insuficientes. Habrá que recurrir probablemente a otros medios. Quinta consecuencia:
El envejecimiento y sobre todo la longevidad va a disparar en nuestras sociedades los gastos sanitarios. Ya lo están haciendo. Hay que pensar que las personas mayores tienen una morbilidad hospitalaria mucho más elevada, es decir, acuden prácticamente a ocupar las plazas hospitalarias en un 80% del total, tienen estancias más prolongadas, consumen más productos farmacéuticos y al final de todo eso acaban muchos de ellos cayendo en esa situación de discapacidad y de dependencia que todavía va a elevar los gastos sanitarios en una proporción muy significativa. Y sexta consecuencia, los cambios profundos en la composición y los modelos familiares, unidos a la crisis económica que en nuestros países se produjo con intensidad a partir del año 2008, han debilitado el papel de la familia en ámbitos como la formación, la seguridad y la protección. A pesar de todo, como les decía, la familia sigue siendo una institución sólida cuyo papel en la protección social está o sigue jugando sigue teniendo una importancia realmente muy significativa. Por último, la séptima consecuencia, los altos porcentajes de población urbana en los países avanzados permite optimizar los recursos y los efectivos para una correcta prestación de los servicios, pero no cabe la menor duda de que también provoca algunas consecuencias negativas relacionadas con el medio, con los hábitos de vida, enfermedades derivadas de la contaminación ambiental, obesidad, afecciones mentales y la multiplicación de la violencia y de los suicidios, como todos sabemos, sucede en las sociedades ya no solo avanzadas, sino prácticamente en todos los grandes núcleos urbanos del mundo. Como consecuencia de esto, en nuestras sociedades ha disminuido la población rural y tenemos un problema de abastecimiento de servicios de la población rural muy intenso, hasta tal punto que la Conferencia de Presidentes Autonómicos en mi país ha defendido la tesis de que para calcular el reparto de los dineros que llegan a cada una de las comunidades autónomas españolas deben ser tenidos en cuenta algunos instrumentos demográficos y particularmente dos: el grado de dispersión de la población, que hace más difícil servirla adecuadamente, y el grado de envejecimiento que pueden tener los territorios debido a los gastos que van aumentando como consecuencia de este proceso. ¿Y cómo han reaccionado las sociedades europeas a los retos demográficos? Pues miren, ante todo, mediante un crecimiento interno, mediante lo que podríamos llamar unas políticas de ayuda familiar que permiten mantener a los hijos, si se quieren tener, atender a las necesidades de esos hijos, favorecer la presencia de la mujer en el mercado laboral y cuidar a otros miembros de la familia, particularmente a esas personas mayores, vivan o no vivan dentro de la unidad familiar. Yo traía algunos ejemplos concretos para enseñarles en qué consisten esas políticas de ayuda familiar. Me parece que no voy a tener mucho tiempo para ello, pero sí me gustaría decirles que si están interesados en conocer cómo han reaccionado algunas sociedades europeas ante el fenómeno de la baja natalidad, miren el caso de Suecia y allí encontrarán perfectamente definidas toda una serie de acciones que han permitido a ese país tener una tasa de 1,8 aproximadamente hijos por mujer y estar en el borde de la renovación de las generaciones. Como Suecia tiene además una inmigración positiva, Suecia no está teniendo en estos momentos ningún problema de involución demográfica como ocurre en otros estados de la Unión. Son políticas que dan prestaciones económicas para familias con hijos, son políticas
de conciliación de la vida laboral y familiar, son políticas de ayudas directas a los hijos, como por ejemplo los sistemas de guardería. Hay medidas fiscales muy generosas en muchos países para permitir una natalidad mayor y además hay una consideración de los hijos habidos por una mujer para calcular la pensión que esa mujer va a recibir cuando llega a la edad de jubilación, de tal manera que aumenta los porcentajes de esa pensión en función de los hijos que previamente haya tenido esa mujer. Enfrentar la baja natalidad con políticas de ayuda familiar y enfrentar el envejecimiento. Yo creo que para enfrentar el envejecimiento lo primero que tenemos que hacer, lo primero que estamos haciendo es revisar las edades de jubilación que en muchos países europeos están resultando ser demasiado tempranas. Hay que establecer una banda flexible de jubilación dependiendo de la actividad que haya podido tener cada trabajador en los años de cotización. Hay que controlar más las prejubilaciones y las jubilaciones anticipadas. Hay que incentivar la permanencia en el mercado laboral, tanto para los trabajadores como para las empresas. Hay que definir estrategias por parte de las empresas para optimizar la actividad de los seniors. Hay que fomentar el trabajo intergeneracional, un reto absolutamente básico en nuestros tiempos. Hay que combatir los estereotipos sobre los trabajadores mayores y eliminar cosas no probadas, que tienen una productividad menor, que son una competencia a veces calificada de desleal para los trabajadores más jóvenes. Nada de esto está perfectamente probado. Todo lo contrario, observamos circunstancias como en aquellos países donde los porcentajes de trabajadores senior son más altos, son también más altos los porcentajes de trabajadores junior. Por lo tanto, tenemos que enfrentar el envejecimiento haciendo durante más tiempo útiles a los trabajadores senior, pero por supuesto también teniendo en cuenta que las personas al llegar a una determinada edad necesitan poder cobrar una pensión o necesitan ser atendidos desde el punto de vista de los gastos sanitarios o ser atendidos especialmente si incurren, si caen en una situación de discapacidad y de dependencia. Tenemos la necesidad de invertir en salud a lo largo de toda la vida. La inversión en salud no se debe de reflejar solo en una determinada banda de edad. Tenemos que alargarla prácticamente a todas las edades. Y estamos en esa situación del envejecimiento activo, en esa exaltación de lo que son las vidas saludables, porque son los únicos instrumentos para que las personas mayores puedan vivir más años, como les decía, y en unas condiciones mejores. Afortunadamente esto es así. Miren, me gusta citar un estudio realizado por la Sociedad Gerontológica de Japón, en el cual, a través de una serie de indicadores y de variables, ellos han llegado a demostrar que hoy día las personas que tienen entre 75 y 79 años equivalen a las personas que tenían entre 65 y 69 15 años atrás. Es decir, le hemos ganado 10 años a la vida y le hemos ganado, por supuesto, vida a los años, que es algo mucho más importante. Y permítanme ahora pasar, me parece que les están pasando las diapositivas. Permítanme pasar, como les decía, a hablarles un poquito del modelo demográfico colombiano. Yo les decía al principio
que los fenómenos que se han producido en nuestras sociedades, la caída de la natalidad, el envejecimiento, los cambios en las estructuras familiares, ya no son privativos de nuestras sociedades. Ya los encontramos en muchas otras partes del planeta. Se va a producir en estas sociedades, sobre todo en América Latina, los mismos fenómenos que hemos experimentado en las sociedades demográficamente avanzadas hace algún tiempo. Y yo lo que quiero es contarles cómo va a ser la secuencia y analizar algunas variables que nos permiten en todo momento saber cómo pueden suceder las cosas. Miren, la secuencia va a ser la siguiente, está siendo la siguiente. Una caída de la mortalidad general, un retroceso de la mortalidad infantil, un descenso de la fecundidad, una disminución de los nacimientos, un envejecimiento demográfico, un incremento de la longevidad nueva, un aumento de la mortalidad general debida al envejecimiento y al final una situación delicada desde el punto de vista del mantenimiento de los efectivos. Veamos lo que ha sucedido en Colombia. Ustedes lo verán bien de ahí. Desde el punto de vista de la mortalidad, todas las variables que nos permiten definirla han evolucionado positivamente. Ha caído la mortalidad general, ha caído la mortalidad infantil, ha aumentado la esperanza media de vida al nacimiento y la que se tiene a los 65 años, pero como ven ahí, dentro de un poquito de tiempo va a empezar a crecer de nuevo la mortalidad general como consecuencia de la entrada en el país en un proceso más acentuado del envejecimiento. Miren ahora lo que sucede con los nacimientos. La caída de la fecundidad ha sido espectacular en este país, verdaderamente espectacular. Han pasado ustedes de 7 hijos por mujer a menos prácticamente de 2. Pese a ello, ustedes podrán comprobar ahí que ha aumentado en un momento determinado el número de nacimientos. Eso es simplemente como consecuencia del aumento general de la población. Pero lo que también es significativo es saber lo que va a pasar dentro de unos años. Y lo que va a pasar dentro de unos años es que va a volver a disminuir el número de nacidos al año. Como ustedes pueden ver ahí, en 2025-2030 habrá 500.000 de nacimientos menos que en 2015. Y en el periodo 2045-2050 habrá 1 millón menos de nacimientos. Por lo tanto, están ustedes entrando en un proceso de caída de la fecundidad y de caída de la natalidad verdaderamente significativo. ¿Y qué les está pasando con el envejecimiento? Bien, con el envejecimiento las cosas están evolucionando por el momento de una manera un poquito más lenta, como consecuencia de que han partido de cifras de población joven muy intensas. No obstante, es claro ya el proceso de envejecimiento de la población colombiana que va a ir intensificándose con el paso del tiempo hasta ir alcanzando los valores que figuran en ese cuadro. Y por último, permítanme enseñarles otro indicador que a mí me parece siempre bastante significativo, que es la tasa de dependencia. Vean ustedes cómo la tasa de dependencia está creciendo. Bueno, permítanme, ¿qué es eso de la tasa de dependencia? Bueno, es el peso que tienen que soportar las personas en edades potencialmente activas en relación a las que todavía no han entrado en el mercado laboral, los jóvenes, o en relación a aquellos que ya han salido del mercado laboral, es decir, las personas jubiladas. Cuanto mayor sea el número de unos y de otros, pues más peso tiene que soportar los potencialmente activos. La tasa está creciendo,
pero además está cambiando el orden de la tasa. Antes los más dependientes eran los jóvenes, debido a las natalidades altas previas. Ahora, con el paso del tiempo, habrá más mayores que jóvenes dependientes, como consecuencia del proceso general de envejecimiento que afecta a la sociedad colombiana. Miren, son las mismas cosas que han sucedido en otros contextos demográficos. Las cosas están pasando en este país con una diferencia respecto de la marcha que tuvieron en nuestros países, en nuestras sociedades, que es la mayor rapidez con la cual las transformaciones se están produciendo. Pero eso tiene una ventaja, y la ventaja es que las cosas van a ser más predecibles. En nuestra evolución hubo una revolución lenta, paulatina, sosegada, tranquila, que a veces no nos permitió conocer con suficientemente perspectiva las cosas que iban a suceder. En este país, con la celeridad que están sucediéndose los fenómenos demográficos, sus consecuencias son más predecibles, y eso sin duda alguna constituye una ventaja siempre y cuando se definan las acciones necesarias para enfrentar esos auténticos retos demográficos. Entro ya en la última parte, que es, bueno, ¿qué consecuencias se pueden deducir de la evolución demográfica de los países europeos que sean útiles para un país como Colombia? Debemos de ser prudentes. Debemos de ser prudentes porque las cosas que han sucedido en un determinado contexto no tienen por qué reproducirse de la misma forma en contextos demográficos, sociales y económicos muy diferentes. No obstante, quizás convenga recordar algunas cosas porque, en fin, podemos encontrar suficientes elementos que resulten útiles para la planificación que la evolución demográfica va a exigir en el futuro inmediato. Y miren, no estoy hablando de un futuro lejano, no estoy hablando del año 2050 y mucho menos de periodos tan alejados en el tiempo como el año 2100. No, hablo del periodo inmediato, de los próximos 15 años. Yo creo que en este sentido conviene decir algunas cosas que pueden resultar útiles. Miren, su caída de la natalidad es tan fuerte que se va a producir una situación de no renovación de las generaciones en poco tiempo ya. Y ojo, esa tasa de 1,67 que se avecina puede plantear ya algunos problemas y por lo tanto debe preverse con suficiente antelación que no caiga demasiado por debajo de esa cifra y sobre todo que no llegue a ese umbral crítico del 1,5 hijos por mujer, porque si se llega a esa situación, la salida de la misma resulta bastante complicada. Yo creo que les he dicho y lo reitero, y hay persona en la sala que sabe muchísimo más y del cual yo leo muchas cosas y aprendo de él, Santiago Montenegro, que sistemas del pago de las pensiones basadas en el único procedimiento del reparto, con la evolución demográfica que se está teniendo, no tienen ninguna viabilidad. Hay que ir pensando en otros sistemas. En los países europeos se ha producido una transformación desde los sistemas de reparto a los sistemas de capitalización, o cuando menos algunos combinan el doble procedimiento. A las mujeres colombianas se le van a exigir dos cosas en el futuro igualmente muy importantes. La primera es que tengan los hijos necesarios para mantener la tasa en valores razonables. La segunda es una incorporación más intensa al mercado laboral. Y esa situación no se puede conseguir con facilidad, salvo que exista una ley en la cual el trabajo familiar y el trabajo fuera del hogar se concilie. Por lo tanto, una ley de conciliación de la vida laboral y familiar me resulta absolutamente necesaria en este país. El envejecimiento.
El envejecimiento todavía no es grave, pero va a ser más intenso en el futuro. Y por lo tanto hay que ir diferentes, hay que enfrentar el problema del envejecimiento dándoles un mayor protagonismo laboral a los seniors y por otro lado dotándoles de los servicios necesarios para que puedan mantenerse en el futuro en unas condiciones razonables. Todo esto son algunos retos importantes, pero son retos que hay que empezar a enfrentar ya, porque si no les van a explotar entre las manos. Afortunadamente, mientras estas transformaciones se producen, están ustedes ahí, los de Asocajas, con el magnífico papel que en la protección social vienen desempeñando desde hace mucho tiempo. Muchísimas gracias.